tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Estamos nuevamente con todos ustedes en otro módulo más de PNL. Siempre hablando de lo mismo, estamos de campaña, escuchamos a los candidatos. Y sabe que es lo lindo, lo interesante, lo llamativo de una campaña política no es saber solamente la cantidad de candidatos y qué es lo que ofrecen, sino hasta dónde se llega desde la pulsión con la necesidad de ver un poco más allá, en tanto digo las propuestas que surgen y a partir de los análisis empezamos a hablar de temas concretos que hacen a nuestra sociedad. Es una necesidad, digo, si querés llegar, tenés que conocer datos, tenés que proponer cosas. Y más allá de que se escucha muchos discursos que están más cerca de decir cosas que la gente quiere escuchar, hay alguna gente que habla de temas específicos y habla en serio sobre estos particulares, ¿no? Y hoy hablábamos en la tarde de hoy con una candidata. Hay muchas mujeres candidatas, eso habla bien, estamos cambiando algunas cosas de nuestra sociedad. Los ejes de campaña, que si uno los analiza, apuntan a erradicar, analizar, primero hacer análisis contextuales o contextualizados desde la raíz de los problemas, es decir, vamos a analizar las causales y no las consecuencias. Vamos a analizar las causales y no las consecuencias. Y eso nos promete o nos propone la necesidad hasta de hacer revisiones históricas, de analizar por qué tenemos estos problemas, cómo llegamos hasta acá, cuáles son las dificultades que no se fueron resolviendo en estos últimos tiempos. Y ahí te aparecen las consecuencias, ahí te aparece la realidad que uno ve. Pero debajo de esa realidad subyace una cantidad infinita de análisis que los candidatos tienen la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando se sientan en una banca tienen que resolver y decidir desde esas perspectivas. Hablábamos de la necesidad de contar con un organismo de estadísticas y censo para saber cuál es la realidad, pero palpada, de cómo está construida, instituida, institucionalizada, fragmentada Villocampo. Es decir, cuánto empleo en blanco hay, cuánto empleo negro hay, qué genera la parte privada, cuántos empleos genera la parte privada, qué políticas se llevaron adelante para tener la realidad que hoy tenemos, cuántos chicos pueden estudiar, cuántos no pueden estudiar, por qué no pueden estudiar. Esos datos emergen de censos y estadísticas. Sobre esa base se tiene que discutir una realidad y proyectar en términos políticos. Por eso la importancia de contar con un organismo como ese, como el que se está pidiendo por lo menos desde esta línea política. Y lo otro tiene que ver con la educación. Hay dos elementos importantes en cualquier realidad y en cualquier contexto social, que es cómo o qué producción primaria tenemos, y de ahí vamos a saber cómo le podemos poner valor agregado a esos elementos primarios que nos genera. A veces la naturaleza, a veces el ingenio, pero ¿sobre qué bases trabajamos? Eso se llama planes estratégicos, te enseñan esas cosas. Ahora bien, sobre esa base, si vos no tenés una educación, de una oferta educativa importante y acabada, es decir, desde el primario hasta la universidad, vamos a tener serios problemas en muchísimos aspectos. Supongamos que mañana venga a Villocampo una empresa con 40 millones de dólares y dice: voy a instalar una fábrica para fabricar, qué sé yo, cualquier cosa, supongamos zapatos, y emplea a 1.500 personas. Bueno, nos salvamos todos. No es así. Yo le aseguro que no es así. ¿Sabe por qué? Porque Villocampo tiene ofertas educativas incompletas. ¿Qué necesitan las empresas? Necesitan trabajadores, pero además de trabajadores necesitan mano de obra calificada. La tenemos acá no porque no tenemos la educación para generar esa mano de obra calificada. Pero seguramente va a venir la empresa, va a invertir y va a producir, porque seguramente las materias primas que tiene acá cerca se las podemos proveer y eso le facilita la inversión. Supongamos por caso que es así. Ahora, los sueldos más caros, los más calificados, van a venir de afuera porque acá no lo calificamos, no tenemos gente calificada. Y algún empleíto a Villocampo le va a tocar, sí, le va a tocar los empleos más baratos, porque la mano calificada va a venir de afuera. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? La importancia de tener todo el círculo educativo, público, que le permita el acceso
desde el primero al último de los ciudadanos de esta sociedad, es importante hablar de estos temas. Es importante hablar de estos temas, de la economía social, ya que no tenemos empresas grandes, bueno, fortalezcamos las pequeñas empresas, que no solamente es asistirlas, no solamente es darle un crédito con años de gracia y abajo intereses. Hay que hacer seguimiento, porque si vos ayudás a una ladrillería, el tipo el que sabe hacer ladrillo, pero después tiene problemas para encuadrarse dentro de la administración, dentro de las cuestiones tributarias, para conseguir mercado, cómo lo vende, a quién le vende. Es un ladrillero, no lo sabe, el ladrillero sabe hacer ladrillo. Entonces vos le das un crédito al tipo y puede ser que lo invierta bien, después tiene problemas para venderlo. Bueno, es bueno que el Estado municipal, tenga una secretaría que haga el seguimiento, el acompañamiento, para que esos microemprendimientos se puedan desarrollar. No es darle plata. Esto viene pasando desde los 90. Yo me acuerdo desde los 90 que se vienen crédito acá, crédito allá, a los 3 meses desaparecen. Si usted hace un reconto de la cantidad de microemprendimientos que recibieron subsidios del Estado del 90 para acá, le digo, tendríamos 1000 pequeñas empresas. No existe ninguna, todas se fundieron. ¿Y saben por qué? Porque no se los acompañó. Porque al que vos le das una pequeña ayuda, después si no le terminás complementando, porque la actividad económica, social, de venta, la comercial, son elementos cada vez que se dan, porque cada vez más competencia y cada vez son más complejos. Entonces quizá va a hacer zapatilla, pero tiene problemas para venderla porque no sabe cómo venderla. No tiene los contactos. El que hace ladrillo, el que hace lo que haga, tiene problemas, ese tipo de problemas. La municipalidad cuenta con gente capacitada y podría tener estructuras administrativas y políticas que ayuden al seguimiento. No lo hizo nadie, no lo estoy criticando a Padoar, no lo hizo nadie. Estoy hablando de los 90, en los 90 gobernaba el peronismo. En los 90 gobernaba el peronismo. Lo importante de estos temas, de estas discusiones, que insisto, surgen y emergen viejas problemáticas que a veces se ve con más visibilidad o son más visibles, y algunas hay que analizarlas para empezar a encontrar la raíz de los verdaderos problemas. Villocampo, desde que yo me acuerdo, tiene una estructura política que está pensada por un cantón suizo y que se intenta aplicar a una población pobre. No cuaja nunca y no va a cuajar nunca. Como una sociedad que tiene los niveles de pobreza que tiene Villocampo va a tener terciarios privados. ¿A quién se le ocurre una cosa así? Fue lo primero que me pregunté cuando yo vine a vivir a Villocampo hace 20 años atrás. Sigo viviendo en Villocampo, pasaron 20 años y esta realidad no la pudimos cambiar. ¿Es imposible? No, nadie la plantea. Nadie la plantea. Hoy hablamos de estos temas con ejes de campaña que la difunde, la explica, una candidata que se llama Mabel Frankovich. De esos temas hablamos con Mabel. Escúchela. Bueno, la creación, ¿no es cierto?, del Instituto Público de Estadística y Censo. Y digo bien acentuando el público, claro, para que no sea una cosa entre algunos, sino que sea una cosa para todos y que cualquiera pueda ir y sacar información de ahí. Y cuando me refiero a información, ¿qué información? Bueno, ¿cuántos somos? Ahora no sabemos cuántos somos. ¿Seremos 20, seremos 24, seremos 23.900? No se sabe. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos van a la escuela? ¿Cuántos no? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos no trabajan? ¿Cuántos trabajan en blanco? ¿Cuántos hacen changa? Todos esos datos que son más que necesarios para llevar adelante justamente políticas de todo, sobre todo en la economía social, para saber cómo estamos. Es importantísimo las estadísticas, en todo sentido, pero para cualquier cosa, para saber los chicos que van a la escuela, si realmente se necesita tener, si acá es justamente si se necesita tener terciario, si no se necesita, si hay chicos que van a ver, bueno, todas esas cosas necesitamos estadísticas. Acá nada. Yo calculo que ha de haber algo, han de tener, porque si no, ¿cómo se van a manejar? O le ayudan al que golpea la puerta nomás. No sé. Bueno, por eso te digo, para mí es de esa manera, porque vos así sabés, inclusive, ¿no es cierto?, cuánta gente está dentro de la línea de pobreza, cuánto está en la indigencia, cuántos son los que están mejor, cuántos comercios hay, todo.
todo se necesita. Un dato estadístico de eso es que Reconquista tiene ese organismo y miden inflación incluso. Reconquista sí. publica su inflación. Claro. La inflación de Reconquista es la de la metrópoli, que es Reconquista y Avellaneda. Claro. Que seguramente no será como la nuestra, porque tiene un mayor mercado, venderán más a menor precio. Bueno, esos datos no contamos, ¿no? Yo te aseguro que nosotros acá seguramente tendremos inflación más alta de la que da a nivel nacional. Sí, porque además acá hay tan poco trabajo que todos dicen sí hay que hacer trabajo, pero nadie dice la fórmula del trabajo ni nada. En un ingreso per cápita de gente que gana el 80% de la sociedad, te gana 80.000 pesos, un 3% de inflación, un 5% de inflación tiene su incidencia. Ahora, esa incidencia es mayor si vos lo trasladas los mismos porcentajes a un sector social como el de Villocampo, donde los ingresos per cápita no superan los 25.000 pesos. Sí, ponele. Entonces, sí que duele mucho más eso. Sí, duele por mucho supuesto más. Que sí. Por supuesto que sí. Así, por eso uno necesita saber todos esos datos para acomodarse y para realmente llevar adelante políticas que estén al alcance. Cuando yo hablo de que es necesario que todo se maneja con la política, o sea que tiene que haber una decisión política, todo se maneja de esa manera, políticamente es la decisión, y después, ¿no es cierto? Bueno, me van a decir a mí, pero ¿de qué manera vas a hacer eso? Y bueno, crearé la herramienta en el Consejo para que el Ejecutivo tenga la forma en que lo tiene que llevar adelante, y tiene que haber una oficina pública de estadística y censo donde podamos saber los datos que contamos y donde uno vaya y diga, bueno, quiero saber cuántos chicos terminan quinto año, saber el dato, que esté el dato, por ejemplo, el año anterior, y así con el tiempo se va a saber, vamos a ir recopilando los datos, y eso tiene que ser hecho por el Consejo para que quede. Entonces, después, dentro de la municipalidad, los próximos que vengan, que pueden ser de ese partido político o de distinto partido político, debe seguir haciéndolo. Esas son políticas públicas que deben de seguir adelante. Estaba tratando de recordar cuántos chicos han desertado de la educación en esta pandemia, y hay un número altísimo en la provincia, que no recuerdo cuál. Si vos trasladás a Ocampo, es decir, cuántos chicos han dejado de estudiar, no, esa estadística no se la tiene. Es difícil recuperar a esos pibes, incorporarlos al sistema educativo, si no sabe cuántos son y dónde viven. Esos datos se necesitan. Y más difícil es acá en Ocampo, ¿sabés por qué? Porque acá en Villocampo, como es, los chicos no tienen, vamos a decir, esa zanahoria que necesitan para poder ir para adelante. ¿Por qué? Porque ellos, ¿con qué iniciativa pueden empezar un secundario? Si saben que cuando terminen el secundario van a hacer lo mismo que hacen ahora. Están en el mismo lugar. Exactamente. No puede, y tampoco puede decir, bueno, voy a poder seguir estudiando. No hay nada que vos puedas hacer acá que sea gratuito, que sea público. No hay un terciario, una escuela de oficio, algo que sea público. Y entonces todo se tranca en lo mismo. Bueno, la escuela de oficio tenemos la única, que es la técnica, que es además una muy buena escuela y con un muy buen nivel, pero del resto, que no tiene esa vocación por lo técnico. Exactamente. Bueno, está al margen de las posibilidades. Respecto a esto, que es un tema importante, Mabel, yo como periodista lo rescato mucho eso y lo he instaurado a eso. La necesidad de permitir el acceso a la educación pública a nivel terciario y universitario al la última familia del barrio más pobre, al del centro. Acá no tienen derecho, la gente pobre no tiene derecho de tener pero la educación es un derecho y además es una obligación. Y bueno, pero viste, parece que acá nosotros vivimos entonces en otro país o en otro mundo, porque ¿cómo se cambia esto? Y hay que tomar decisiones políticas, viste, otra vez caemos lo mismo, son decisiones políticas que se toman y dicen, sí, acá tiene que venir un terciario gratuito para que todos los pobres puedan estudiar, no los pobres nomás, ¿cuánta gente va a seguir estudiando? Y al acomodado le cuesta, que acá se podría ahorrar un montón de plata. Sí, porque imposible ir a una, por ejemplo, una universidad privada, porque
tenés que pensar en una cuota que empieza en 10.000 y después no sé cuándo terminás la carrera. Más el alquiler, más la comida. Y no es nada, pero cada vez que vos necesitas rendir una materia, tenés que pagar para rendir esa materia. Y no es tan poquito lo que se paga. De 25 para arriba, de 25.000 a 40.000 pesos tenés que pagar para rendir una materia. Y entonces, ¿quién está en condiciones de ir a una escuela de esa? Muy poca gente acá. Y entonces, yo no sé por qué nunca se tomó la decisión política de que haya un nivel terciario que sea público y que haya una aula virtual gratuita, ¿no es cierto? De nivel terciario, de nivel universitario. Todos los pueblos tienen eso, no estamos hablando de utopía. Por eso es lo que a mí más me llama la atención y me molesta, casi diría. ¿Por qué comunas que tienen un presupuesto mucho más acotado que el que tiene Villocampo pueden tener y acá no se puede pagar el canon de una... Bueno, tal vez porque no hay una ordenanza que lo obligue ni hay una herramienta que... Exactamente, bueno, justamente. No es un problema del Ejecutivo, es un problema que tiene que resolver el Consejo. Y bueno, por ahí podría ser eso un problema del Ejecutivo, porque el que va a tener que pagar el canon va a ser el Ejecutivo. Pero también yo lo puedo crear desde... Si no hay una ordenanza no lo van a hacer. Exactamente, yo puedo crear la ordenanza desde donde estoy, pero no sé cuál es el motivo por el cual no se puede hacer eso. Sí se puede. Bueno, pero no hay... Más que poder se debe. Y bueno, pero se ve que no hay iniciativa. No hay iniciativa. Ni la decisión política de hacerlo tampoco. Tal cual. A ver, todo tiene que ver con todo también, ¿no? Porque esto hace que, bueno, si nos valemos sobre la problemática que tiene Villocampo, que viene teniendo hace un tiempo a esta parte, se nos cerraron las empresas más, sí, las históricas, perdimos, no andaban muy bien, pero generaban puestos de trabajo, eso se podía haber mejorado. Tenemos el peor de los escenarios, que esas empresas están cerradas, y se han perdido cerca de 1.500 puestos de laburo, casi en blanco. Yo diría, el Ingenio está bien, eran blancos, pero eran 3 meses. Sí, eran meses. Pero llegó a ser 6, 7, 8 meses y después se fue cortando. La papelera, por ejemplo, trabajaba durante todo el año. Bueno, en fin. Hoy necesitamos recuperar puestos de trabajo. No sé si es esa empresa, pero sí puestos de trabajo. Y para eso también necesitamos herramienta política. ¿Qué se tiene pensado respecto de esto? Fundamental, porque lo que más necesita Villocampo es trabajo. Que te juro que yo pensé muchas veces pero ¿por qué el ingenio? Que lo tuvimos, era nuestro, era de todos el ingenio. ¿Y por qué después se fue de mano para otra? Terminó como terminó. Que yo dije, pero yo se le hubiera dado a la empresa de las Toscas, se le hubiera dado y hoy estaría funcionando algo ahí. No sé si habría caña, pero habría otra cosa, sino porque son personas emprendedoras y que les gusta llevar adelante y hacer bien las cosas. Pero yo se lo hubiera regalado para seguir teniendo puestos de trabajo. Pero acá no, parece que se ponen trabas inclusive cuando alguien quiere venir a instalarse. Y ahora decir que parecería, hay una luz de esperanza que la papelera puede entrar a funcionar. Ponerle para fin de año pueda estar elaborando papel, porque ya van a tener su papelería en regla, y entonces de esa manera ellos van a tener los avales necesarios para poder comenzar con su trabajo. Bueno, responderán a políticas nacionales y provinciales con la que hay que reforzarla desde acá, ¿no? Exactamente, a veces, las respuestas están arriba, pero acá están los problemas, ¿no? Porque acá es donde está el problema y acá es donde uno tiene que salir y pelearla, porque yo muchas veces digo, hay que gestionar, porque vos ves, hay comunas, mamita lo que hacen las comunas, porque hay comunas acá cerca que te admirás de las cosas, cómo van adelantando. Y acá venimos del sur y parece una velita que hay prendida en la ruta de las luces que tenemos. Y vamos y pasamos acá y llegamos a Tacuarembó nomás y todo parece que entramos en un circo de tantas luces que hay. Es una vergüenza el sistema luminario que tenemos en la avenida Nete Constanzi,
de acá de Villocampo. Es una vergüenza. Microemprendimiento. Bueno, la economía social es otra de las cosas que me preocupan y que son cosas que hay que tener muy presente porque favorecen a las políticas de los mini emprendimientos. Y yo digo, sí, acá la municipalidad tiene, colabora, le da las herramientas, pero hay personas que no solo necesitan herramientas, necesitan el seguimiento no de un ratito, sino continuo, porque ese es el gran defecto tal vez que tienen las escuelas de acá. Acá la escuela técnica y la EFA son las dos escuelas que enseñan a hacer cómo se prepara cómo se elabora todo para presentar un emprendimiento. Ellos te enseñan la forma de elaborar proyectos. Las demás escuelas lo dan así medio al pasar y rápido. Entonces resulta que esta gente no sabe elaborar el proyecto y vos tenés que presentar, porque esto generalmente viene de arriba, tenés que presentar el proyecto, tenés que tener una carpeta y después tenés que tener los impuestos y ellos te dicen cómo tenés que hacer la primera vez y después te dejan solo y resulta que te vino una lluvia o te vino un viento fuerte, te desparramó todo lo que tenías y entonces vos te fuiste al muere. Y eso no puede ser, hay que ser continuo, eso tiene que ser tiene que haber un área que tiene que estar ahí estable y que tiene que estar para todas las veces que la persona necesite. Una secretaría. Exactamente. Por ejemplo, ayudar a un ladrillero, un ladrillero, entiendo yo que lo que mejor se va a hacer es ladrillo. Sí. Pero por ahí no tiene la capacidad de venderlo. Para comercializar. No es comercializarlo. Exactamente. La municipalidad podría dar una buena mano ahí. Claro, ¿cómo pueden hacer? Y ahora que se hace todo además por redes sociales, inclusive pueden tener chicos que hagan todas esas cosas que lo pueden ayudar y comercializar y que a través de eso podrían hacer la forma para que esta gente pueda vender. Y pues porque después hay situaciones que ya sea la FIT o cualquiera de los demás impuestos que tengas que abonar, ¿no es cierto?, que vos no sepas de qué manera tenés que hacer el monotributo, esto aquí que tenés obra social, que no tenés que... Son cosas que a ellos los apabullan. Los jorobos. Claro, y ellos quieren trabajar. Ellos quieren trabajar. Y no me vengan con eso que la gente no quiere trabajar. Sí, yo sí sé que hay gente que le gusta estar... Bueno, pero no es una mayoría, es una ínfima minoría de eso. Sí, lo que pasa es que a veces se toma una excepción y se pretende mostrar como una generalidad. Exactamente. Es al revés, ¿no? Mabel, te agradezco mucho. Bueno, gracias, Uber. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM